nota especial que estaba programada de hoy de mañana con el doctor Beltrán Vallejo, que está con nosotros vía telefónica. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Adrián lo saluda. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a toda la radio municipal, a la audiencia de esta prestigiosa radio maciense. Doctor, bueno, vamos a ir al grano de entrada en la primera pregunta, que tiene que ver con la salud suya, de Liliana, su compañera y también trabajadora de la salud. Nos hemos enterado y queremos confirmarlo por usted que, bueno, lamentablemente tiene COVID. ¿Esto es así, doctor? Bueno, sí, tanto ella como quien te habla estamos pasando hace unos días. Hoy ella hace unos días que está con síntomas, yo empecé también con un cortejo sintomático, por lo cual decidimos hacer eh, unos test de antígeno y bueno, y dieron positivo. Así que bueno, todo esto prácticamente tiene que ver seguramente con esta gran extensión de la pandemia que, bueno, Maciá no escapa y bueno, nos toca a nosotros. Después de casi 1 año y 8 meses, 7 meses, nos tocó ahora. Hablando, ¿no?, de este tiempo que les tocó y bueno, y obviamente que el acompañamiento para usted y toda la familia y el deseo de la recuperación y pronta, ¿no? Recién decía, hace 1 año y medio que están al frente. Ustedes, la gente del equipo de salud, la gente que está en el equipo de salud, están en el bombardeo permanente del virus y de estas nuevas cepas del virus. Y bueno, y después de ese tiempo le llegó. Eh, ¿qué, qué síntomas empezó a tener? La situación con que usted llega acá, digo, si vacunados, ¿cómo es todo? ¿Cómo ha llegado a esto, doctor? Bueno, familiarmente, digamos, tanto Liliana como yo, la tranquilidad que tenemos, estamos vacunados con las 2 dosis de Sputnik. Uh-huh. Y con el tiempo necesario para tener la inmunidad permanente, digamos. Y bueno, en cuanto a la sintomatología, la sintomatología es un poco rara porque al principio, cuando empezó la pandemia, teníamos, si bien teníamos síntomas como dolor de garganta, pérdida de olfato, de gusto, los síntomas que se relatan habitualmente, la fiebre, no había síndrome catarral, no había síndrome de moco, de vías respiratorias. A partir de un tiempo estamos viendo que aparecen estos síntomas. Bueno, en este caso los dos estamos con síntomas catarrales, y bueno, y mucho dolor en el cuerpo, que fue lo que Uh-huh. en mi caso, yo habitualmente yo soy asmático, sufro de alergias. En la época de invierno siempre tengo rinitis alérgicas y qué sé yo. En el día de ayer andaba un poco con moco nasal, no le presté mucha importancia, no tenía fiebre, no tenía malestar, nada, pero hoy, cuando volví de mi trabajo, sentí que estaba un poco con dolor en la espalda, Uh-huh. entonces inmediatamente buscamos a ver qué estaba pasando. Si bien ya estaba Liliana desde el día lunes aislada, autoaislado acá, en virtud de que, bueno, había sido contacto estrecho de un familiar que está cursando también COVID, y bueno, ella había empezado con sintomatología de catarro de vías aéreas superiores, cosa que también, vuelvo a repetir, son síntomas más comunes de los resfríos, no de otras cosas, pero se están dando. Y por otro lado, estamos viendo gente que hace diarreas con catarro de vías aéreas superiores, y bueno, y empiezan después de los cuadros de diarrea las neumonías, o sea que esto es lo que por ahí tememos un poquito todos los médicos cuando vemos un paciente, lo seguimos, pero bueno, en este caso, lo particular, esperemos que no se complique, que sigamos bien. Agradecemos a toda la comunidad de Maciá que
nos ha brindado la solidaridad, todo lo que sea necesario, si más que nada por la ayuda de los vecinos, de cualquier necesidad que uno tiene cuando está aislado en la casa, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos bien, mis hijas están aisladas de nosotros, tanto Pilar como Lourdes, y bueno, están al frente de la actividad de la casa, ¿no? Claro. Como así también mi suegra que vive con nosotros, así que ellos estamos separados en el mismo terreno, pero separados por dos habitaciones distintas, dos casas distintas. Doctor, más de 500 casos positivos en una ciudad de no tantos habitantes como Maciá, un número 6, 7 fallecidos. Un mayo estábamos sacando la cuenta que dio 172 casos de fallecidos en el mes de casos positivos y un fallecido. El promedio que viene en estos primeros días de junio, de este mes de junio, la cantidad de casos positivos es alto. Si sigue así va a superar al mes de mayo. ¿Qué está pasando en Maciá, doctor? Bueno, si uno mira los números, la frialdad de los números, la gente dice, bueno, son 50 casos activos que van pasando, 50, 60 casos activos, no es tanto para la localidad. Pero fíjense que la importancia de cuando se dice zona de riesgo, zona de alto riesgo para infección de virus, para replicación viral, para producir más complicaciones, más mortalidad, cuando se habla de prácticamente 600 casos por 100.000, Sí, sí. en nuestro caso 500 casos por 100.000, cuando el máximo esperado debería ser menos, siempre de 100 casos por 100.000 habitantes. Estamos en un número, si uno lo pone así o lo extrapola así fríamente, sin pensar en otras cosas, en algo muy importante, en una expansión importante a nivel local. No sabemos, porque no se hacen estudios epidemiológicos al azar en el resto de la provincia, qué tipos de variedades del virus están circulando y demás, pero sabemos que esto va a empezar a dar mortalidad en la localidad, lamentablemente. Hay datos, por ejemplo, que tienen que ver con la mortalidad de COVID, que también no es que se esconden, sino que por distintas razones no son cargados en los sistemas, porque las causales de muerte se anotan de distinta manera. Claro. Por ejemplo, gente que ha estado con cuadros de COVID y con cuadros prolongados de COVID, después de los 14 días dejan de existir como COVID, y bueno, y hay gente que ha fallecido en nuestra región, en nuestra localidad, mucho después de los 14 días, porque ya estaban prácticamente de alta, si vos decís, bueno, pero siguen con cuadros de COVID prolongados, y no impactan en la mortalidad, pero sí la estamos teniendo. Eso es una de las realidades, o sea que si uno tiene que pensar en la mortalidad para determinadas regiones, está muy subestimada, está muy por debajo de lo que realmente es esto, que bueno, y por el otro lado está lo que se siente desde dentro del sistema de salud. Cuando una persona viene con COVID, lo primero que se nos cruza es decir, bueno, este está grave, no está grave, hacemos rápidamente el triage que se hablaba al principio, que todo el mundo ya ahora conoce la palabra, y si necesita oxígeno o no necesita oxígeno, si necesita oxígeno en baja complejidad o en alta complejidad, y si tiene obra social o no tiene obra social. Todas esas cosas empiezan a circular en el entorno. Para que ustedes tengan una idea, en algunos casos nos ha pasado de que en los sistemas privados, aquellos que tienen acceso al sistema privado, tienen una obra social, las terapias están pidiendo un depósito de dinero que es alto, muy alto. Y esto tiene que ver seguramente con los costos operativos, los costos altísimos que tienen los pacientes COVID dentro de una terapia. Imagínense, para nosotros, que es un hospital pequeño, cada vez que hay que ingresar hay que cambiarse la ropa, hay que estar con, digamos, el paciente debe estar con altos requerimientos de oxígeno, debe estar con medicamentos caros. En definitiva, todo esto lleva a que el costo
clínico de cada paciente sea alto, y a veces esto también es una limitante en las derivaciones de los pacientes. Por otro lado, la ocupación de camas, que es altísima en la provincia, si bien se ha estabilizado un poco y han bajado un poco la ocupación de camas, sabemos que, muchísimas de las terapias de nuestra provincia están prácticamente trabajando a destajo, y este año y medio no han tenido recambio los compañeros de la salud, ¿no? Tal cual. En lo que respecta a enfermeros altamente capacitados, a personal técnico altamente capacitado, personal médico altamente capacitado en las terapias, que no es fácil de cambiar, de conseguir, y bueno, esto también es otra problemática, ¿no? Pero sabemos que contamos en la provincia con compañeros de la salud que están trabajando fuertemente por la salud de la gente, que tratan por todos los medios de buscarte una solución. Nos ha pasado que en alguna derivación dicen, bueno, pero esperame un poquito, espera 2 horas que se sale una cama, espera que esto, espera lo otro. Esa es la situación que vivimos a diario cuando tenemos que derivar a un paciente grave. Agrego una cosita. Cuando esos compañeros de salud de ustedes le dicen, esperá que se va a desocupar una cama, hay un estudio y hay datos oficiales comprobados que cuando se desocupa una cama, el promedio es muy alto de los que lamentablemente la desocupan porque han fallecido. Tal cual. No es que se van alegremente a sus casas de alta, una ¿no? triste estadística que, pero lo que ya la conocemos, lo que andamos en el rundún de la salud, de temas de derivar y demás, sabemos que esto es así, pero no, el COVID llevó a que estos números sean más altos y el porcentaje sea menor. ¿Qué quiero decir esto? Solamente menos del 20% de las personas que ingresan a terapia con COVID salen vivas. Claro. Es triste esto que estoy diciendo, pero es la verdad. Y eso obedece a 2 o 3 causas. Una de las causas que han estudiado la Sociedad Argentina de Medicina Interna, de médicos internistas, básicamente es que el cansancio opera mucho en el personal de salud en cometer ciertos pequeños errores que inciden lamentablemente en la mortalidad. Esto es una cuestión y ya la están viendo, la están poniendo en el tapete. La otra, esta enfermedad, digamos, ha llevado que en aquellos pacientes graves la probabilidad de recuperación es muy, muy menor, digamos, y a pesar de que se han establecido ciertos parámetros de corte. Esto, si me permiten, no es una cuestión discriminatoria ni nada, pero es una cuestión que ya se viene planteando, que es aquellas personas que son elegibles para ir a una terapia. Es un tema que también éticamente, internamente se viene planteando, es decir, bueno, personas que son pacientes oncológicos, personas que tienen problemas serios de salud, que tienen muy poca probabilidad de recuperarse, no se están poniendo en lo que es los criterios de acceder a una cama de terapia. Y esto es lo que ya estamos charlando, se está hablando. Cuando nosotros veíamos lejos por ahí, lejos en la geografía del mundo, y nos asombramos que en Italia, por ejemplo, se decía los mayores de 80 años no pueden ingresar a las terapias porque ya no están colapsadas y bueno, se están poniendo criterios de edad. Bueno, acá también se están poniendo criterios de edad y esto la gente lo tiene que saber. Aquellas personas que tienen enfermedades graves, que la probabilidad de supervivencia en la terapia es muy escasa, directamente no se le está dejando ese lugarcito y se está tratando de dejar el lugar para gente más jóvenes. Y a pesar de esto, vuelvo a repetir, tenemos una supervivencia, por así decirlo, que es gracias al trabajo, porque si no de otra manera no estarían superviviendo, del 20% en la terapia. Entonces vean ustedes lo difícil de esta situación. Todavía convivimos los médicos que estamos trabajando en esto con gente que cree que el virus es una gripe común y corriente, que la vacuna es una mentira.
andan sin barbijo por la calle, no hacen el aislamiento que corresponde. Todas esas situaciones las vemos a diario. La falta de responsabilidad ciudadana, la falta de empatía con el resto de los ciudadanos, y bueno, y esto en realidad lo único que hace es hacer que esto no termine, que la vuelta a la normalidad que todos queremos, la normalidad de el año pasado, no la vamos a poder tener, y seguramente vamos a seguir mucho tiempo con esto. Eso es el tema, eso es lo difícil, y bueno, ojalá nos lleve la menor cantidad de vida. A veces se toman medidas un poco blandas porque tampoco hay mucho cumplimiento de la gente. Y bueno, eso a los que trabajamos en salud nos duele bastante, porque nos duele que la gente se muera, nos duele que la gente se enferme. No somos insensibles. Comparto los conceptos. Me parece que sí, que las medidas son blandas, que en esto no se puede especular con lo político, en una conveniencia política. A la larga, siempre en defensa de la salud, si queremos hacer queremos tener un reconocimiento político, ¿no? Aquellos gobernantes lo van a tener a la hora de la defensa de la salud y no cuando se descontrole la situación. Doctor, muchas cuestiones que pasan a nivel local que usted la está describiendo. El tema de aquellas personas que consultan tarde con los síntomas, consultan ya después que han desparramado el virus. Otros que han concurrido al hospital, dieron positivo y no cumplen con los días de aislamiento. Otros que van a privados bueno, y a pesar de dar positivo, no avisan al sistema de salud. Son muchas variantes como para que choquemos la calecita. Bueno, lo bueno que tiene el sistema de salud, que ha obligado a todos los sistemas privados bien. a estar mancomunadamente, se trabaja en lo que se llama el sistema CISA, que es todo el sistema estadístico de salud. Yo le puedo decir que hay una era antes del doctor Ginés González y una era después del doctor Ginés González, y eso es una posición personal, propia. Si hay algo que teníamos en salud, lamentablemente era la mala estadística, el mal registro de todo. Y a partir de un montón de situaciones previas, como era organizar todos los laboratorios, lo que se llama el Sistema Nacional ANLIS, organizar toda la estadística en esto que es el CISA, que antes era todo así rústicamente, era todo así a la Bartola, vamos a decirlo de alguna manera, se empieza a registrar todo. Y se les exige a los laboratorios que si van a hacer, en este caso, en el caso de COVID, van a hacer los estudios de hisopado, lo que sea, que lo tengan que cargar y que estén capacitados en cargar en el sistema cada persona que es hisopada. Entonces nosotros inmediatamente, por más que no lo quiera decir Juan Pérez demasiado, no, yo me voy al privado para que no sepan, porque nosotros lo vemos en la computadora. Ponemos nombre y apellido y está en el sistema estadístico que fulano de tal dio positivo para COVID. Eso es una ventaja desde el punto de vista que se escapan menos, digamos, del sistema de salud, por lo menos para el control de los casos estadísticos y bueno, y seguramente seguimiento si es necesario. Doctor, bueno, hablando del agotamiento del personal de salud y hablando del escaso personal de salud que siempre hemos tenido de acuerdo al nivel que tiene nuestro hospital, ¿no? Hospitalario, es inevitable no preguntarle. Usted con su compañera, con Liliana, son personal de salud. ¿Han tenido contacto? ¿Hay aislamiento a raíz de esto? Mira, nosotros, vuelvo a repetirte, bien empezaron los síntomas, Liliana se aisló, se hizo un test rápido. Bien. Era dudoso, pero seguimos aislados y bueno, y hoy terminamos de hacer los hisopados rápidos. Por otro lado, en lo que respecta al sistema de salud, cada vez que cae un compañero en esto, hace unos días una enfermera dio positivo para COVID, todos los compañeros contactos tienen que ser aislados, hay que reprogramar todo el sistema de enfermería, de guardia. En el caso de Liliana, que es obstétrica,
ella estaba de semana hasta semana, y para nosotros nos duele muchísimo porque queremos seguir yendo a trabajar. Totalmente. O sea, no queremos quedarnos en nuestra casa. Pero bueno, lamentablemente es más importante esto de tener responsabilidad. En el caso mío, el día miércoles yo fui a la guardia porque no tenía ningún síntoma ni nada y estaba autoaislado acá en mi casa. Lamentablemente, cuando empiezo con un poquito de síntomas, nos hacemos el test, nos dio positivo y bueno, vuelvo a lo mismo, no nos aislamos concretamente, pero generamos un problema porque ahora falta una partera, falta un médico de guardia. Yo tenía otras guardias programadas el domingo, el próximo miércoles, y eso genera, el sistema de ecografías también se recarga porque estábamos haciendo las ecografías tanto en el hospital, centro de salud, todo eso nos va generando alguna problemática de retrasos y demás. Hay gente que tiene otros problemas de salud que no van a poder ser estudiados por ahora. Por eso, en cuanto a los compañeros también, porque son los mismos los que tienen que cubrir, ¿no? Claro. Siempre somos los mismos que hacemos guardia. Por eso la pregunta, doctor, para remarcar en su respuesta y insistir a lo mismo, del cuidado, de autoaislarse de los vecinos, porque en esta pregunta que yo le hago usted describe qué pasa en el sistema sanitario, que ya está agotado, que todo el mundo lo sabemos, pero actuamos como si no nos interesaría eso. Para que la gente tenga bien en claro lo que se está en juego cuando no nos cuidamos. No, sin duda. Yo lo que tengo que decir del sistema de salud en general local es que tanto a nivel hospitalario, el centro de salud, el sistema público en general le pone el pecho en las balas. Totalmente. Con lo que tiene, con lo que puede. Contando hasta muchas 1000. veces con algunas faltas técnicas, pero bueno, dentro de la humanidad nuestra tratamos de hacer lo mejor posible, poner lo mejor posible. Los chicos que están en el frente de batalla, los enfermeros, los médicos, las obstétricas, los choferes, el resto de los profesionales, los choferes que están a fondo, las chicas de limpieza que permanentemente tienen que entrar, hacer todas las desinfecciones y demás, todo lo hacen de muy buena onda, a nosotros nos pagan para esto, pero más allá de eso, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y tratando de tener buenos resultados. A veces las cosas no acompañan, pero tengan la certeza de que todo el sistema de salud público se trabaja con muchas ganas, con mucha pasión, con tal de resolverle problemas a la gente. A veces los resultados son adversos y bueno, queremos minimizar, digamos, los errores algunas veces y en otras tratar de hacer lo mejor posible para que la gente se pueda recuperar. En estos casos de COVID nos quitan mucho tiempo para atender otras cosas, nos quitan mucho tiempo para poder concentrarnos en otros problemas de salud y muchas veces pueden hacer de que también, producto de esto, tengamos algunos otros errores, contaminaciones cruzadas con pacientes que no tienen COVID pero terminan saliendo del hospital con COVID. En definitiva, es lo que le pedimos a la gente. Necesitamos un poco de responsabilidad ciudadana, responsabilidad civil, que la gente nos acompañe en eso, en cumplir con los aislamientos, cumplir con lo que les corresponde, cuando tengan síntomas inmediatamente y no tenerle miedo a los hisopados, que es fundamental. En cuanto a los hisopados, los compañeros médicos se han dividido el trabajo, que es importante. Para un día hace uno, un día hace el otro, los otros hacen los controles, hacen en el CISA, o sea, esto no es así nomás, se hace y se deja. Hay bastante trabajo para hacer y bueno, cuanto menos casos de COVID tengamos, mejor vamos a tratar otras enfermedades seguramente. Doctor, por último, y me gustaría también hablar sobre este tema porque, ¿qué pasa? El presidente de la Nación se vacunó, tuvo COVID. El gobernador se vacunó 2 veces, se volvió a contagiar de COVID. El doctor Vallejo, vacunado 2 veces, lo mismo que Liliana, se volvió a contagiar de COVID. En esta mala prensa que ha tenido en su momento la vacunación, me gustaría preguntarle como profesional y como defensor de la vacunación, y que deje un mensaje claro que la vacunación, primero, no me da inmunidad para
ir y salir a buscar el virus y no cuidarme. Y también da mucha inmunidad a aquellos, que en el caso como ustedes, que han tenido COVID, para protegerlos. Bueno, la situación en concreto, eh, uno, digamos, en algunos casos puede haber excepciones a la regla, pero la situación en concreto de una persona que se vacuna tiene inmunidad, como vos lo dijiste, para que los síntomas, si tuviera contacto con el virus y se infecta por el virus esa persona, sean menores. Vuelvo a repetirlo, en el caso mío estoy pasando un cuadro catarral, como que fuera un cuadro mínimamente pseudogripal. Trato de hacer memoria cuando hice la primera dosis de la Sputnik, que daba síntomas de COVID, eran mucho mayores, mucho dolor de cabeza, mucho dolor en el cuerpo, mucha astenia, mucho decaimiento. Pero más allá de eso, están los resultados de morbimortalidad. Disminuye la morbilidad, o sea, la probabilidad de enfermedad que produce esta infección, y disminuye la mortalidad, que es lo importante, porque hay menos complicaciones, hay menos probabilidad de que evolucione a complicaciones graves como son la neumonía, el tromboembolismo, todas estas enfermedades que puede derivar esta infección. Y a los casos nos remitimos con casos demasiados, gente que estaba vacunada, con las 2 dosis, con el tiempo necesario de inmunidad, han tenido COVID y han sobresalido bastante bien, gente grande, con otras comorbilidades que si no hubieran estado vacunadas, yo sin duda les puedo decir que esas personas no hubieran sobrevivido. Así de fácil. Totalmente. Digamos, la gente no es un conejillo de India para que uno esté diciendo quién o quién estaban en esta situación, pero sabemos perfectamente que las personas que están vacunadas van a tener mucho menos probabilidad de tener una enfermedad más severa, mucho menos probabilidad de morir por esto, y eso es importante. Por eso volvemos siempre sobre lo mismo, a decir que las vacunas en general, todas las vacunas que se están dando, incluso la Pfizer, vamos a decirlo, porque por ahí se desencadena todo una situación de perogrullo en cuanto a si es, no es, por qué no la compraron, por qué esto, por qué lo otro. Bueno, hay una cuestión política, mediática y económica al respecto, pero cualquiera de las vacunas que están en el mercado es efectiva. Se ha hecho, para llegar a una fase 3 es mucho el camino que hay que recorrer, así sea en poco tiempo, pero hay que invertir muchísimo, y esto lo han hecho todos estos países que producen estas vacunas, y bueno, son efectivas, disminuyen el riesgo de morbilidad, de enfermedad y de mortalidad. Eso es importante saberlo. Doctor, ¿dónde estamos? Porque se hablaba que se adelantó la segunda ola, pero primero fue en el AMBA y ahora estamos viendo en las provincias del interior, nuestra localidad de testigos. ¿En qué momento del combate estamos ahora? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde hay optimismo porque hay vacunación, se va acelerando, pero uno ve los números en la provincia y el Maciá sigue aumentando? ¿Dónde estamos parados? Bueno, ¿Sigue minado el campo? Es como que tenemos dos frentes, un frente donde aumenta el COVID y otro frente donde se va vacunando y se trata de llegar más rápido a que esos casos de COVID vayan aumentando. La gente que está haciendo el trabajo de vacunación hay que aplaudirlos, porque realmente a fondo están trabajando, no tienen descanso desde que arrancó esto de las vacunas. Hubo digamos un pequeño desabastecimiento en cuanto a las vacunas, todos estos quilombos que todos sabemos a nivel nacional y qué sé yo, pero ya se ha restablecido y a poquito se va recuperando ese camino de vacunación. En cuanto a la ola, le diría que estamos en la marea. Bien. No podemos definir si esta la ola fue la anterior, va a ser más adelante. Estamos en una marea, es un quilombo tremendo, un embolleret terrible, y la situación ahora es decir, bueno, una vez que la población logre, tanto en la vacunación, aquellas que sean dobles de 2 dosis,
llegar a las 2 dosis con el 75% de la población vacunada, recién ahí medianamente podemos empezar a sacar la cabeza y decir, bueno, tenemos una base de vacunación de rebaño, de inmunidad de rebaño, que va a hacer de a poquito disminuir la pandemia. Ese momento no ha llegado todavía. Ojalá cuando tengamos ese 75%, 80% vacunado, sea lo antes posible. Creemos que estando las vacunas, todo el personal de enfermería destinado a la vacunación lo va a hacer porque están haciéndolo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y bueno, eso es lo que hay que destacar. Pero bueno, necesitamos cuidarnos hasta que lleguen las dosis pertinentes. Por lo menos se están destrabando toda la problemática que había con Covishield, con Sputnik también, Sí. para llegar con las segundas dosis. Pues todavía no alcanza, pero bueno, yo creo que en el transcurso del mes y medio, 2, tenemos que estar fácil en los 60%, 70%, así que hay que tener un poco de esperanza, pasar un poco el invierno, que eso va a favorecer en el decremento de los casos y vamos a pasar la marea. Por ahora estamos en un mar turbulento, esta es la situación. Doctor, está otra cuestión en donde se mezcla también lo político. Está por vencer el DNU presidencial en el día de mañana. Recibió muchas críticas, no por la parte de salud, sino que por parte de ciertos sectores de la oposición, el presidente con el confinamiento. Y se pidió del lado de salud del país, especialistas pidieron que fue muy corto los días, bueno, y entre esas posturas tuvo que naufragar el presidente de la Nación. ¿Qué le aconsejaría a usted? Haciendo un juego, ¿no? Como si está en la mesa, ¿qué le aconsejaría viendo esta realidad que usted está describiendo? El tema de ese cierre que es tan criticado, que es entendible en algunas personas, algunos que tienen el rubro y que directamente se ven perjudicados, pero no es entendible en el ciudadano común que no tiene ese rubro, que a la hora que se afloja un poco el tema de cierre, vuelve a infringir las reglas. Bueno, primero y principal, agradezco que tengamos un gobierno peronista en el frente de batalla, porque si tuviéramos otro tipo de gobierno sabemos lo que hubiera pasado. Yo veo permanentemente cómo tratan de detonar la acción de gobierno, las acciones públicas respecto de combatir la pandemia, pero al principio de esto tenían otra posición, la posición, por así decirlo, en el juego político. La posición que ellos habían tomado era la no vacunación, liberar todo, la inmunidad de rebaño. Era como, digamos, la teoría del derrame en la economía, como quiso implementar Macri en su momento. En esto que muera el que tenga que morir. Salud. Que muera el que tenga que morir y listo. ¿Cómo lo hicieron en su momento en Brasil? ¿Cómo se hizo en Estados Unidos? ¿Cómo se hizo en otros países? La posición que nosotros tomamos fue una posición estrictamente sanitaria, como se ha tomado muchas veces, y esta posición sanitaria tengo que destacar que se toma porque hubo un sanitarista del otro lado, y vuelvo a repetir, que después se lo mató porque le cobraron algunas cosas a Ginés González, y se lo cobraron con esto que fue una paparruchada, lamentablemente, pero bueno, en cuanto al asesoramiento que tiene el presidente, tiene de los mejores asesores que hay en salud, merecen mi respeto todos los asesores que no son del partido justicialista, no son apartidarios muchos de ellos, pero por ejemplo el doctor Kahn, sí, Pedro Kahn, es un prestigioso infectólogo y sabe perfectamente cuál es el modelo a seguir en virtud de los estudios que se han hecho y cómo se pueden ir cambiando. Este tipo de pandemia ha sido desde el principio algo que nos ha puesto a pensar, a repensar todo. Parece mentira que los seres humanos tenemos que esperar que las cosas lleguen para que aparezcan. Pero estos son temas que se vienen hablando del año 2000 en adelante, 2002, 2003, de la manera que podrían
ponerse las pandemias y cómo podrían afectar socialmente, económicamente a las sociedades y demás. Y bueno, yo creo que las cosas no se están haciendo tan mal, pero se hacen tarde. Entonces, a veces ese es el efecto, vamos un poco tarde respecto a las medidas. En algún momento hablábamos que, bueno, si teníamos poca vacuna, pongámosle una sola a cada uno. Y para tomar esa decisión, el Estado demoró tal vez un mes en tomar esa decisión. Que eso por ahí te concatena otras problemáticas. Pero bueno, se le está poniendo el pecho a las balas. Yo la verdad, lo que respecta al presidente, hay que estar en ese lugar, hay que te agarre una pandemia, que tengas que estar con un país endeudado hasta las manijas, y encima tengas que tener billetera, como dicen algunos de la oposición, para salir a comprar vacunas. Pero no había ningún político que saliera a ayudar en la situación de salir, bueno, a negociar dónde conseguir vacunas, cómo hacer trabajar en el fondo de las vacunas y demás. Bueno, en esa situación estamos y hay que tratar de salir a trabajar y ponerle el pecho a las balas. Me parece que el presidente por ahí, el error, me parece a mí, mirándolo desde afuera, y seguramente tal vez me equivoco, es el querer consensuar con todo el mundo y se pierde mucho tiempo, mucho tiempo. Concretamente la situación le doy de lo siguiente, cuando el presidente decía, bueno, no vamos a volver a fase 1, no vamos a hacer más fase 1, y bueno, le tocó hacer fase 1 porque no había otra, y justo pudo enganchar estos fines de semana largos, qué sé yo, para poder hacerlo. Yo creo que se peca un poco de querer tener todos los consensos, todas las personas ordenadas, pero bueno, hay gente que nunca la vas a tener de tu lado, siempre van a estar en la vereda de enfrente, y lo hacen desde un lugar muy fácil, que es la oposición, porque la oposición vos podés decir lo que vos quieres, no pasa nada. Ahora, cuando vos estás trabajando, estás en un poder ejecutivo, tenés que moverte. Así que bueno, yo creo que se está trabajando bien, se está buscando la manera de llegar con una respuesta. Por ahí hay otros factores que están siendo los perjudicados, los económicos, los sociales, pero en nuestro país no escapa a ningún otro país, todos los países le está pasando exactamente lo mismo. Doctor, le agradezco por el tiempo y bueno, por contarnos, contarnos e informarnos a la vez. Me resta por decirle lo siguiente, devolverle unas palabras que me dijo cuando estuve internado con COVID, que en esta no hay que entregarse, y con el COVID no hay que entregarse anímicamente, siempre hay que sacar fuerza de donde no hay para estar bien arriba y bueno, devuelvo esas palabras que fueron muy importantes en su momento, además nos une una amistad importante, así que para usted y toda la familia, a no caerse y a salir de esta situación que la verdad que nos tiene preocupado porque son vecinos demasiados, vecinos que se formaron en la salud y volvieron a su pueblo para devolver a través del servicio de salud, devolverle al pueblo lo que en su momento les dio. Bueno, Adrián, muchísimas gracias en nombre mío, de Liliana. Gracias a todos por la preocupación. Nosotros estamos ocupados en cuidarnos en nuestra enfermedad, así que lo único que queremos es salir prontamente y bueno, ya estar en carrera nuevamente en lo que se pueda poder ayudar a nuestra sociedad. Agradecemos todas las salutaciones que hemos recibido y bueno, y todas las demostraciones de afecto, las demostraciones de solidaridad, que fue mucho y bueno, nos pone muy contentos, nos da mucha gracia, ¿no? Así que saludo a toda la radio, saludo a todos los muchachos ahí en algún momento que ya esté mejor, voy a pasar por ahí a saludar. Como siempre, abrazo grande. Hasta luego. Doctor Beltrán Vallejo, el doctor Beltrán.